Hay veces nos preguntan dónde queda el infierno, a lo que le contestamos antes de entablar la conversación: ¿qué entiendes tú por infierno? Y la gente se queda pensando para dar una respuesta. El día de hoy hablaremos sobre el tema hacia el estado eterno, el infierno y el Hades. La localización del infierno, las diferencias entre el lago de fuego y azufre y el Hades o el lugar de los muertos, son importantes entenderlas. Para empezar, preguntamos ¿de dónde viene la palabra infierno? Según la enseñanza bíblica, el infierno es el estado donde los que no tienen fe en Cristo Jesús son consignados para sufrir eternamente como castigo en su rechazo. También se encuentra el término Abadón, que significa abismo, Gehenna, Hades, muerte espiritual, y Sheol. El término infierno es una palabra que proviene del lenguaje latín. Sin embargo, en inglés, hell es un término anglosajón, posiblemente de origen nórdico. Al parecer, originalmente tenía que ver con los gobernadores mitológicos del inframundo germánico. Por este motivo, llevó a convertirse en una palabra que se refería al inframundo. Posteriormente, infierno, hell, pasó a ser la palabra con la que habitualmente se traducen los términos bíblicos Gehenna y a menudo Sheol en la versión inglesa King James. Las traducciones modernas del inglés o de la Biblia en inglés y del español tienden a traducir esta palabra Gehenna o Sheol como infierno para Gehenna, pero dejan Sheol sin traducir. El Nuevo Testamento, siguiendo el ejemplo de la Septuaginta, a menudo traduce la palabra Sheol por Hades, un término prestado del inframundo mitológico griego, de acuerdo con el sumario teológico Lexan. Al parecer, este lago de fuego y azufre será residencia de los rebeldes y por lo tanto su estado permanente por todo el resto del tiempo, para siempre. La localidad del lago de azufre y fuego no es mencionada en las Escrituras de manera muy clara, pero se habla de las cárceles de oscuridad o de las profundidades de la tierra. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno, inferno o infierno, tártaro en griego, es considerado por los griegos como un lugar subterráneo debajo de la tierra, más bajo que el Hades, donde se imponía el castigo divino, y así considerado también en el apocalíptico israelita, en Job capítulo 41, versículo 24, en Filón, José, Apocalipsis capítulo 2. Más bien el tártaro es para mantener cautivo a la persona, como una cárcel. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. En la antigüedad, por la abundancia de este elemento en los volcanes, azufre, aguas termales y algunas minas, se divulgaba que los volcanes eran puertas a las profundidades de la tierra. De hecho, en el 2019, un grupo de científicos ingleses aseguraron que el núcleo de la Tierra es 90% constituido de azufre. Como un dato curioso, el punto de ebullición donde hierve el azufre son unos 832.3 grados Fahrenheit. O sea que se necesita una enorme cantidad de energía para que este elemento, el azufre, hierva. Para comprensión del punto de ebullición del agua es
como unos 100 grados centígrados o 202 grados Fahrenheit. Es curioso que este mismo elemento es el que se utiliza para el juicio de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19-24 del libro de Génesis. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 revela la resolución final con respecto a Satanás, el enemigo de Dios. Su derrota es anunciada varias veces, aún desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Isaías 15, 33, 14, Mateo 25, 42 y Apocalipsis 14, 10. En Mateo 25, 41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este pasaje revela el resultado del juicio de Dios sobre los que por sus acciones negaban la piedad y la misericordia, pero creían estar en el bando de Dios. Dice el pasaje que estos serán echados al fuego eterno como retribución por el decreto divino. Este lugar de tormento no fue hecho para que el hombre fuera a parar allí, sino que al parecer está preparado desde antes de la creación del hombre para el adversario de sus mensajeros, los demonios, cuando se rebelaron en contra de Dios. Preparado, etitmazo, estar preparado, es un estado, ser hecho o hacerse listo, conveniente o equipado con antelación para un propósito determinado o para algún uso o evento. Antes del juicio del gran trono blanco, ya la bestia y el falso profeta estarán en el lago de fuego y azufre, siendo atormentados por lo menos unos 1000 años. Luego será Satanás lanzado a estar junto con ellos. Dos palabras importantes: atormentados y lanzados. Atormentado, basanizo, estar profundamente preocupado o ser torturado, estar o llegar a estar extremadamente preocupado, concebido como ser torturado físicamente. En este sentido, el pasaje sugiere que habrá un periodo constante de extremado desasosiego, una intranquilidad continua, inquietud, ausencia de paz, además una tortura sensible, intencionada. Esto pudiera indicar que la tortura sufrida en el lago de azufre y fuego es constante y altamente dolorosa sin cesar. No sugiere sensación o aniquilación, sino un estado consciente, agudo, intensificado por la sensación de agonía perpetua. Dice el texto: de día y de noche por los siglos de los siglos. Este castigo satisfará la ofensa a Dios de todos sus opositores. Lanzado, baló, ser lanzado es también un estado. Ser o llegar a ser echado o desechado. El verbo utilizado en Juan es muy fuerte. Equivale a arrojar, lanzar con fuerza, con violencia. El modo verbal indica una acción que incluye definitivamente. Es interesante apreciar el énfasis que se pone sobre Satanás hacia engañar. El engaño dejará de ser el no estar ya presente para siempre. El engañador, Satanás, comenzó su carrera pecaminosa, engañándose a sí mismo primero en un falso propósito de alcanzar lo que solo corresponde a Dios y crear un reino paralelo a Dios, reclutando otros ángeles creados para su plan diabólico o su plan adversario. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Termina su carrera de opositor al engañar a las naciones, a sublevarse en contra de Dios, en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo hizo
con los ángeles y lo hizo en el jardín de Edén. Samuel Pérez Millo escribe: el apóstol Pedro afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregará a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Pareciera que un lugar de llamas y de fuego no puede ser un lugar de tinieblas. Ambas cosas son expresiones de un estado eterno, dichas en una dimensión temporal. Tanto el fuego como las tinieblas expresan una dimensión de dolor y de sufrimiento continuo. Una vez más, la palabra infierno, traduciendo aquí como el Hades, y no necesariamente el lago de fuego y azufre. Al ser arrojado en el infierno o en las cárceles, en las profundidades, cabe distinguir que hay una diferencia entre el infierno y el Hades. Al contrario del infierno, el lago de fuego y azufre, el Hades o Sheol, Hades en griego, Sheol en hebreo, es el lugar de espera y de tormento hasta el juicio del gran trono blanco, a donde moran el Hades o el Sheol, los muertos grandes y pequeños, que no cumplen con el criterio de Dios para una morada celestial. Como veremos luego, estos son los que han rechazado la oportunidad de salvación. El lago de fuego y azufre es el lugar final, el estado eterno de la maldad, de la cual no puede salir ni por derecho ni por voluntad propia. Como dice el doctor Lacueva, sin pausa y sin prisa. La realidad que apunta Juan en este versículo es la renovación del tiempo y el fin de la historia para entrar en una dimensión de eternidad de una nueva creación. Las realidades temporales que conforman la historia hoy ya no tienen un luego o un más allá histórico como ahora. La temporalidad de nuestra existencia hoy da paso a la perdurabilidad, lo que tiene principio pero no tiene final. Por tanto, el tiempo para esa atemporalidad, esto es, que la estadía en el infierno es sin tiempo o sin límite o sin detenerse o sin final o sin límite de tiempo alguno. Continuamente. El estado eterno de todos los seres se inaugura con el traslado de la iglesia hacia el cielo, lo que llamamos el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Desde allí se inicia el estado eterno y comienza con las primicias o los justos siendo transformados en una forma de gloria para siempre. No habrá una transformación, otra transformación aparte de esta. En el arrebatamiento, que puede ocurrir en cualquier momento, no hay señal necesaria para que cumpla o para que suceda, ya todo está cumplido. Los muertos en Cristo serán revestidos de cuerpos sin muerte, cuerpos inmortales, cuerpos perdurables. Estos cuerpos celestiales con correspondencia a nuestros cuerpos actuales, pero perfectos para la morada de nuestras almas redimidas por la sangre del Cordero Santo. Dice el apóstol Pablo que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. En estos cuerpos celestiales se renovará los impedimentos de experimentar la gloria de Dios sin ser consumidos, y el tiempo no se acaba. El Creador, no queriendo desde el principio este final para su creación, no ve otra alternativa o otra forma que pueda ser suficientemente justa para pagar la ofensa que se ha hecho o que se continúa haciendo. Este fin para su creación no puede impugnar la ofensa que va
opuesta a su divina y soberana voluntad. Todo en el cielo debe de fluir en una misma dirección. Hoy es el día de salvación. Acepta a tu Señor como Salvador personal, el Señor Jesús, para que no seas partícipe del día de la ira del Cordero y el gran juicio del trono blanco preparado para los enemigos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te bendiga